A las 3:15 de la madrugada, en el dormitorio de Stalin, alguien hablaba en susurros. Hablaba en un idioma que no existe. Según todos los documentos oficiales, el líder ya estaba inconsciente en ese momento, y estaba completamente solo. Nadie más en la habitación, nadie que pudiera hablar. Cuando la puerta fue derribada por la mañana, descubrieron algo imposible. Todos los relojes de la habitación se habían detenido. Cada uno marcaba exactamente la misma hora. 3:15. El reloj de pared, el reloj de mesa, el reloj de bolsillo sobre la cómoda. Todos congelados en ese preciso instante. La hora oficial de la muerte. 5:15 de la mañana. 2 horas de diferencia. 2 horas que nadie puede explicar. ¿Dónde estuvo durante ese tiempo? ¿Y con quién hablaba un hombre que ya estaba inconsciente? El médico entró en el dormitorio a las 9 de la mañana. Se detuvo en seco en la puerta. El olor lo golpeó como una bofetada. No era el olor habitual al que uno se acostumbra después de años trabajando con casos difíciles. Era azufre, ozono, como después de una tormenta eléctrica. Pero la noche había sido clara y helada. Ni una sola nube en el cielo. Ese olor se adhirió a su ropa de tal manera que tuvo que quemar el traje. No había forma de eliminarlo. El azufre había penetrado en cada fibra del tejido. Los enfermeros se preparaban para realizar su trabajo cuando notaron el espejo. Un espejo masivo con marco de roble, rajado por una grieta perfectamente recta en diagonal. La sirvienta que había limpiado la habitación la noche anterior juró bajo palabra que el espejo estaba intacto. La grieta apareció sola durante la noche. Uno de los enfermeros dijo en voz baja: «Los espejos se rompen cuando el alma no puede abandonar el cuerpo». Una semana después, lo encontraron sin vida en su propio apartamento. Sobre la mesa había una nota, una sola línea. Salió del espejo. El coronel Sudoplatov del MGB llegó con la orden de Beria de sellar la habitación inmediatamente. Entró en el dormitorio y se quedó inmóvil. La luz se apagó. No se fundió la bombilla. La luz simplemente desapareció. Llamaron a un electricista, revisaron el cableado, los fusibles, el voltaje de la red. Todo funcionaba perfectamente. El filamento estaba intacto, la corriente llegaba, pero no había luz. La física en esta habitación simplemente dejó de funcionar. Durante 3 días el dormitorio permaneció sellado. Durante 3 días la electricidad no funcionó. Al 4.º día, retiraron los sellos por orden superior. La luz se encendió sola, sin intervención humana, sin tocar el interruptor. El electricista presentó su renuncia ese mismo día. La razón oficial: asuntos familiares. Un mes después se mudó a Siberia y nunca más regresó a Moscú. La versión oficial era simple: hemorragia cerebral. La muerte ocurrió a las 9:50 de la mañana, pero quienes estuvieron de guardia esa noche conocían otra verdad. Un joven teniente estaba bajo las ventanas de la dacha. A las 3 de la madrugada, la ventana del dormitorio se iluminó con una luz roja. No era luz eléctrica, era pulsante, viva, como si dentro latiera un corazón gigante. La luz ardió durante exactamente 1 minuto. Luego se apagó a las 3:15. El teniente informó al oficial de guardia. Le ordenaron guardar silencio. Guardó silencio durante 40 años, hasta su muerte en 1982. Pero le contó a su nieto: esa noche no solo vio la luz, vio una sombra en la ventana, enorme. No se movía erráticamente ni se escondía. Estaba de pie sobre la cama, y esa sombra tenía demasiadas extremidades para ser humana, demasiadas para ser Stalin. Beria firmó la orden de autopsia 4 horas después de la muerte. No después de 1 día, como exige el protocolo. No después de 12 horas, 4 horas. En el documento había una frase que nadie podía explicar: observar medidas especiales de precaución de carácter ritual. Ritual. Esa palabra en una orden oficial del MGB. ¿Qué sabía Beria sobre el cuerpo de Stalin?
¿Por qué tenía tanta prisa en abrirlo, como si temiera que el tiempo trabajara en su contra? La comisión estaba compuesta por 17 médicos, no 3, como exigía el reglamento. Exactamente 17. Quienes entendían de cábala sabían que este número no fue elegido al azar. 17. El número de superar la muerte, el número de transición entre mundos. El patólogo jefe recibió la lista de nombres personalmente de Beria. Cada médico fue verificado 3 veces. A cada uno le hicieron una entrevista con el departamento especial. La pregunta era una: ¿cree usted en Dios? Aquellos que respondieron sí fueron apartados. Para la autopsia de Stalin, solo necesitaban ateos. Una persona creyente comenzaría a rezar ante los primeros signos de anomalía, y la oración podría despertar lo que debe dormir. Un ateo es un instrumento ciego que no verá las señales hasta que sea demasiado tarde. En la sala de operaciones del depósito debían estar presentes solo médicos. En cambio, Beria ordenó introducir a 6 oficiales del MGB con armas, proteger el cuerpo de los médicos o a los médicos del cuerpo. Pero lo más extraño fueron 2 hombres con túnicas negras que trajeron de noche por la entrada de servicio. Oficialmente no existían en las listas de presentes. Extraoficialmente, eran sacerdotes renegados que el NKVD utilizaba para operaciones especiales. Uno de los enfermeros vio cómo rodeaban la mesa de autopsia con un icono del Salvador. 3 veces en el sentido de las agujas del reloj, leyendo algo en voz baja. Oración o conjuro. Después de la guerra se decía que estos 2 trabajaban en un departamento especial que se ocupaba de experimentos ocultos. Ambos fallecieron el mismo día en 1954. Causa oficial: intoxicación alimentaria. Extraoficialmente, los encontraron con las venas cortadas y notas idénticas. Nos encontró lo que perturbamos. Un médico se negó a participar en la comisión. El profesor Gromov, eminencia de la patología soviética, convocado personalmente por Beria. Llegó a la reunión pálido, con las manos temblorosas. Solo dijo una cosa: tuve un sueño. Beria exigió explicaciones. Gromov respondió: vi la sala de operaciones, la mesa, el cuerpo cubierto. Hice el corte y el cuerpo abrió los ojos, pero no eran ojos. Había un vacío que me miraba. Y una voz dijo: no es para tus manos. Beria le dio 24 horas para reconsiderar. 3 días después encontraron a Gromov sin vida en su apartamento. Los médicos determinaron infarto, pero los vecinos contaban que toda la última noche se oyeron gritos y estruendos desde el apartamento, como si alguien estuviera volcando los muebles. Cuando abrieron la puerta, en la habitación había orden perfecto. Solo el espejo del recibidor estaba roto. Los fragmentos yacían afuera, sangre en el marco. Gromov rompió el espejo, pero no golpeó desde fuera. Las huellas de los puños iban desde dentro del cristal. Algo golpeaba desde el reflejo hacia afuera. Un día antes de la autopsia ocurrió un evento del que solo sabían los iniciados. El conserje del edificio del depósito, un viejo tártaro, se negó a salir a trabajar. Vino al director y pidió que lo despidieran inmediatamente. Cuando le preguntaron la razón, guardó silencio. Luego dijo en voz baja: en nuestra aldea hay reglas. Cuando una persona muere de forma incorrecta, no se la toca durante 3 días. El cuerpo debe enfriarse completamente. A este no lo dejaron enfriar. Lo cortan caliente, ¿entiende? Su alma todavía está ahí. El anciano fue despedido. Una semana después se fue a su aldea y nunca más apareció en Moscú. Pero antes de partir, le contó a un conocido. En la noche después de la muerte de Stalin, vio cómo rodearon el edificio del depósito 3 veces con un icono. Alrededor de todo el edificio. Eso se hace cuando dentro hay una fuerza impura. Eso se hace para encerrarla entre las paredes. Y entonces el conserje comprendió. Lo que traerán aquí mañana está vivo. A su manera,
vivo. La autopsia comenzó el 6 de marzo, a las 8 de la mañana. El profesor Rusakov tomó el escalpelo y se acercó al cuerpo. El primer corte es un procedimiento estándar. Incisión en forma de IAU, desde los hombros hasta el esternón. La cuchilla tocó la piel y en ese mismo segundo el escalpelo se puso incandescente. Rusakov gritó y soltó el instrumento. La palma se cubrió de ampollas. La piel se ennegreció. Olía a carne quemada. Quemadura de 3er grado. Rusakov retrocedió, apretando la mano contra el pecho. Los ojos muy abiertos, respiración entrecortada. El asistente recogió el escalpelo del suelo. El metal estaba frío, completamente frío. Temperatura ambiente, pero la piel en la palma de Rusakov seguía humeando. Entonces entró en la sala de operaciones un hombre con traje oscuro, delgado, con una carpeta bajo el brazo, sin nombre en las listas. Se acercó a Rusakov, sacó una jeringa, sin palabras la clavó profundamente en el cuello del profesor. La inyección fue brusca, firme. Rusakov se estremeció, pero después de 5 segundos su rostro se relajó. El dolor desapareció. La mirada se volvió vidriosa, distante. ¿Qué era eso? ¿Morfina o algo de los laboratorios secretos? No se sabe. Pero Rusakov tomó un nuevo escalpelo y continuó el trabajo. Los movimientos eran mecánicos, precisos, como si ya no controlara su propio cuerpo, como si alguien más guiara su mano. La cuchilla entró en los tejidos. El corte resultó parejo, profundo, pero en la sala de operaciones algo cambió. La temperatura cayó bruscamente. Todos sintieron el frío al mismo tiempo, como si hubieran abierto la puerta de una cámara frigorífica. Uno de los médicos diría después: «Vi mi aliento, vapor de mi boca en una habitación con calefacción funcionando. El termómetro en la pared marcaba 22 grados, pero los dedos se les entumecían de frío, los labios se volvieron azules, y el cuerpo de Stalin estaba caliente. La temperatura del cuerpo sin vida, 39 grados, 28 horas después de la muerte. Esto es una imposibilidad médica. Los cuerpos se enfrían hasta la temperatura del ambiente en 6 a 8 horas. Siempre, sin excepciones, pero no este cuerpo. Conservaba el calor, como si dentro todavía ardiera un fuego. Cuando Rusakov separó los bordes del corte, 3 médicos cayeron desmayados simultáneamente. Simplemente se desplomaron en el suelo sin previo aviso. Los sacaron al pasillo. Los reanimaron con amoníaco. ¿Qué vieron? Primero silencio. Luego uno de ellos, un cirujano con 20 años de experiencia, susurró: el color equivocado. Las vísceras no eran rojas, eran violeta oscuro, casi negras. Y las venas, demasiadas venas, no iban como deberían. Envolvían los órganos como raíces de árbol, apretadas, demasiado apretadas. Nunca había visto tal vascularización en un ser humano. Era como una red, como una trampa desde dentro del cuerpo. Al médico no lo dejaron volver. Un año después se quitó la vida en su propio baño. Nota final: veo esas venas cada vez que cierro los ojos. El hombre del traje oscuro rodeó la mesa, miró la cavidad torácica abierta, se inclinó más cerca, asintió. Le dijo a Beria una frase: el contorno biológico se mantiene, pero se degrada. Necesitamos trabajar más rápido antes de que la barrera se destruya completamente. ¿Quién era él? Los médicos no lo sabían. Los oficiales del MGB callaban. Más tarde se supo. Especialista del laboratorio número 12, Departamento de Anomalías Psicofisiológicas. Se llamaba Varfolomeev. Desapareció en 1957. Según la versión oficial, falleció de tuberculosis en un sanatorio cerrado. Según la extraoficial, lo encontraron en el laboratorio con el corazón arrancado, con sus propias manos. Junto a él yacía un escalpelo. Antes de partir alcanzó a escribir en la pared con sangre: el experimento salió de control. La autopsia continuó a las 13:00. Rusakov trabajaba con ambas manos. La derecha ya no dolía,
aunque la piel en ella estaba negra. Abrió la cavidad torácica, cortó los cartílagos costales, apartó el esternón, y entonces ocurrió algo que no escribieron en ningún protocolo. Todos los relojes del depósito se detuvieron, todos a la vez, de pared, de pulsera, de bolsillo. Hora, 3:15 de la tarde, exactamente 12 horas después de aquella detención nocturna en la dacha. Uno de los médicos miró su reloj de pulsera y palideció. La manecilla de los segundos iba hacia atrás, contra el sentido horario, lentamente, metódicamente, implacablemente. El reloj contaba el tiempo en dirección inversa. Rusakov extrajo el corazón a las 14:45, procedimiento estándar. Cortar los vasos grandes, liberar el órgano, colocarlo en la balanza. Pero cuando tomó el corazón en sus manos, se quedó inmóvil. El peso estaba equivocado, demasiado pesado. Un corazón humano normal pesa entre 300 y 350 gramos. Este pesaba casi 1 kilogramo. Rusakov trasladó el órgano a la balanza. La aguja osciló y se detuvo en la marca de 920 gramos. Los asistentes intercambiaron miradas. Esto es hipertrofia, aumento patológico. Pero incluso en las enfermedades más graves, el corazón rara vez supera los 500 gramos. Y esto pesaba casi el doble. Y el tamaño era enorme, hinchado, anormalmente oscuro. Pero lo más terrible comenzó cuando colocaron el corazón en la bandeja metálica. Se sacudió una vez. Un espasmo corto, apenas perceptible. Los médicos se quedaron inmóviles. Rusakov se inclinó más cerca, mirando fijamente el tejido muscular. Y el corazón se contrajo de nuevo. Distintamente, lentamente, como si todavía estuviera intentando bombear sangre. 32 horas después de la muerte. Esto era imposible. El músculo cardíaco muere entre 4 y 6 minutos sin oxígeno. Máximo 10. Pero este corazón seguía latiendo. Débilmente, raramente, una vez cada 30 segundos. Pero latía. Uno de los médicos susurró: «¿Qué hacemos? ¿Detenemos la autopsia?» Pero Varfolomev, de pie junto a la pared, dijo fríamente: «Continúen. Esta es una reacción esperada. Documenten todo». Rusakov tomó el escalpelo y cortó el corazón a lo largo. Dentro había oscuridad. Literalmente. Las cámaras del corazón estaban llenas de algo negro, espeso, completamente diferente a la sangre. La consistencia recordaba al alquitrán o al betún. El líquido se derramaba lentamente sobre la bandeja, y donde tocaba el metal, la superficie se oscurecía, se cubría de una pátina. Uno de los asistentes intentó tomar una muestra, sumergió una varilla de vidrio en la sustancia. El vidrio se agrietó, simplemente estalló en sus manos, como si el líquido estuviera incandescente, aunque la temperatura en la sala de operaciones era helada. Pero lo principal se descubrió cuando Rusakov abrió más las mitades del corazón. Dentro, en el espesor del tejido muscular, crecían cristales, negros, facetados, del tamaño de un grano de trigo. Literalmente perforaban el corazón desde dentro, como fragmentos de vidrio incrustado. Los cristales estaban fríos al tacto, helados, pero emitían un sonido. Tenue, apenas distinguible, un zumbido de baja frecuencia, vibrante, como si dentro de cada cristal funcionara un motor diminuto. Rusakov acercó el oído al corazón. El zumbido se intensificó, se convirtió en un rugido. Se echó hacia atrás. El sonido cesó instantáneamente, pero todos en la sala de operaciones lo habían oído. Ese sonido hacía doler los dientes, creaba presión en los oídos, como si alguien hubiera encendido un equipo que funcionaba en una frecuencia inaccesible para el oído humano, pero el cuerpo lo sentía. En la oscuridad de la sala de operaciones los cristales brillaban con una luz roja débil, pulsante, al ritmo de esas raras contracciones que aún continuaban. Varfolomev se acercó a la mesa, sacó del bolsillo algún aparato,
una pequeña caja con un dial y cables. Lo acercó al corazón. La aguja del aparato se sacudió hacia la derecha, salió del límite de la escala y se quedó allí. Varfolomeev frunció el ceño, anotó algo en un cuaderno, luego dijo en voz baja a Beria: nivel de actividad anómala crítico, formación de origen inorgánico, naturaleza desconocida. Recomiendo aislamiento completo del biomaterial. Beria asintió. Los oficiales trajeron un contenedor de plomo, de los que se usan para materiales radiactivos. Colocaron el corazón dentro y lo sellaron. El contenedor fue llevado en dirección desconocida. Uno de los enfermeros que participó en el transporte contaba: todo el camino desde el contenedor se oía un sonido, tenue, rítmico, como un latido, como si dentro algo todavía viviera. Pero los cristales no fueron el único hallazgo. Cuando abrieron la cavidad abdominal, descubrieron algo aún más extraño. La sangre en los vasos no se había coagulado en absoluto. Más de 30 horas después de la muerte permanecía líquida. Además, tenía un color incorrecto, ni rojo ni burdeos. Violeta, violeta oscuro, casi color tinta. El hematólogo tomó una muestra, colocó una gota bajo el microscopio. Lo que vio lo hizo retroceder del ocular. Los eritrocitos estaban deformados. En lugar de discos redondos, formas alargadas y angulares, como si las células de la sangre se hubieran cristalizado desde dentro. Y dentro de cada célula, las mismas inclusiones negras, microscópicas pero distinguibles. La sangre estaba infectada con estos cristales, toda completamente, cada gota. El técnico de laboratorio intentó realizar un análisis estándar de coagulación. Tomó un tubo de ensayo con sangre, añadió reactivo. La sangre silbó. Literalmente silbó como ácido. Del tubo salió humo, acre, sofocante, con olor a goma quemada y azufre. El técnico soltó el tubo. El vidrio se rompió. La sangre se derramó sobre la mesa, y donde tocaba la superficie de madera, la madera se oscurecía, se carbonizaba, como si la sangre fuera ácido que corroía la materia orgánica. Todas las muestras fueron colocadas urgentemente en contenedores herméticos. El laboratorio fue cerrado en cuarentena, pero al técnico que trabajó con las muestras no lo enviaron a casa. Se lo llevaron 2 oficiales del MGB esa misma tarde sin explicaciones. Los colegas nunca más lo vieron. En los archivos apareció una breve nota: empleado del laboratorio transferido a institución cerrada por estado de salud. ¿Qué institución? ¿Dónde? No hubo respuestas. Solo había un rumor, que lo eliminaron directamente en el sótano de Lubianka, que sabía demasiado, que su sangre también comenzó a cambiar de color. Lo último que descubrieron ese día fueron las marcas. Cuando Rusakov extrajo el hígado, notó una formación extraña en la superficie del órgano. Primero pensó que era necrosis del tejido o cicatrices de viejas heridas. Pero al mirar más de cerca, comprendió. Eran símbolos, quemados desde dentro, como si alguien hubiera cauterizado el tejido con metal incandescente. Pero no desde fuera, desde dentro del cuerpo. Los símbolos eran claros, geométricamente correctos, círculos, líneas que se cruzaban, runas de origen incomprensible. Uno de los médicos que había estudiado lenguas antiguas susurró: es escritura georgiana, muy antigua, pero no puedo leerla. Esto no son palabras, son sellos, símbolos de sellado. Varfolomeev se acercó, miró las marcas y palideció. Por primera vez en todo ese tiempo su rostro expresó una emoción: miedo. Rápidamente tomó varias fotografías y ordenó detener la autopsia inmediatamente. Más tarde las fotografías desaparecieron de todos los archivos, pero una instantánea sobrevivió. La encontraron en la caja fuerte personal de Varfolomeev, después de su muerte en 1957. En el reverso había una inscripción de su puño y letra, hecha con letras temblorosas: Ritual de Agartha, sellos de contención de la entidad.
El sujeto selló voluntariamente una fuerza no humana dentro de su propio cuerpo a cambio de poder y longevidad. Duración de los sellos, 20 años. Fecha de activación del ritual, 1933. Fecha de vencimiento, 1953. Bajo estas líneas, Varfolomeev escribió una frase más, la última. Lo abrimos demasiado pronto. Los sellos aún se mantenían. Ahora la entidad está libre. Que Dios nos juzgue a todos. El primer protocolo de autopsia fue escrito esa misma tarde, 6 de marzo. El profesor Rusakov dictaba, la mecanógrafa tecleaba. Se llamaba Anna Krailova, 42 años. Antigüedad de trabajo en el sistema del MGB, 15 años. Había escrito protocolos de fusilamientos, interrogatorios, autopsias. Había visto de todo, pero cuando estaba escribiendo este documento, las manos comenzaron a temblarle. Rusakov dictaba términos médicos, hipertrofia anómala del miocardio, inclusiones cristalinas de naturaleza inorgánica, cambios necróticos con signos de reacción vital. Krailova escribía, letra por letra, línea por línea. En la página 20 se le oscureció la vista. Se levantó de la mesa, pidió agua, regresó después de 5 minutos. El ojo izquierdo no veía nada, solo oscuridad. Los médicos la examinaron. Físicamente el ojo estaba sano. Retina, pupila, fondo de ojo. Todo normal. Pero ella no vio con ese ojo hasta el final de su vida. Ceguera sin causa. Anomalía médica. Completaron el protocolo a medianoche. 38 páginas. Descripción detallada de cada órgano, cada hallazgo, cada anomalía. Rusakov firmó el documento. Se lo entregó a Beria. Este leyó las primeras 10 páginas y ordenó destruirlo. Quemar inmediatamente en su presencia. Sacaron a Krailova y Rusakov del despacho. El protocolo fue quemado en la chimenea, allí mismo. Las cenizas fueron arrojadas al alcantarillado. No quedó nada del documento. Pero Krylova había logrado hacer una copia. Las mecanógrafas siempre hacen copias con papel carbón. Es procedimiento estándar. Escondió el carbón en el dobladillo de su vestido. Lo llevó a casa. Lo ocultó bajo una tabla del piso. Una semana después, registraron su apartamento. Encontraron el carbón. Arrestaron a Krailova. Le dieron 10 años por divulgación de secreto de Estado. Falleció en el campo 2 años después. Causa oficial, neumonía. Extraoficial, la encontraron en el barracón con espuma en la boca y palabras arañadas en la pared. Arden desde dentro. El segundo protocolo lo escribieron al día siguiente, pero ya no dictaba Rusakov. Dictaba Beria personalmente. Nueva mecanógrafa, nueva habitación, nuevo texto. Los médicos estaban sentados al lado y callaban. Beria leía de un papel que había traído consigo. Texto preparado, escrito de antemano. Causa de muerte. Extensa hemorragia cerebral. Estado de los órganos internos. Corresponde a la edad y enfermedades crónicas. No se encontró patología. Limpio. Estéril. Ni una palabra sobre los cristales, sobre la sangre violeta, sobre el corazón que latía después de la muerte. Ni una palabra sobre las marcas en el hígado. Los médicos firmaron este protocolo con los ojos cerrados. Literalmente no les dejaron leer el texto. Firme aquí y aquí. Firmaron. 17 firmas de falsedad. Pero uno de los médicos conservó un borrador. Apuntes hechos directamente en la sala de operaciones. Un cuaderno donde había fijado los hallazgos durante la autopsia. Notas cortas a lápiz. Entre los términos médicos había una frase que había subrayado 3 veces. Descubiertos símbolos de origen desconocido en los órganos internos. Hígado, bazo, riñones. En todas partes las mismas marcas, quemadas desde dentro. Parecen runas georgianas, pero la estructura es incorrecta. Esto no es escritura, es un esquema o un mapa. El médico escondió el cuaderno en casa, en la biblioteca, entre las páginas de un manual médico.
El cuaderno fue encontrado en 1983, cuando desmontaban el archivo después de la muerte del médico. Los familiares lo entregaron al Museo de Historia de la Medicina. De allí el documento desapareció un mes después. Alguien lo confiscó de noche, sin orden, sin documentos. Simplemente abrieron la vitrina y se lo llevaron. La seguridad no vio nada. Las cámaras esa noche no funcionaban. En la versión final del protocolo quedó una rareza, un término médico que no existía en los manuales: aberración vascular de tercer tipo con signos de invasión cristalina. ¿Qué significa esto? Ningún médico pudo explicarlo. El término parecía científico, pero era completamente sin sentido, como si lo hubieran inventado especialmente para ocultar la verdad tras jerga médica. Un patólogo en 1992 intentó encontrar este término en la literatura. Revisó todas las bibliotecas, todos los archivos. Nada. El término apareció solo en un documento, en el protocolo de autopsia de Stalin, y en ningún otro lugar, nunca. Era un código, una marca para quienes sabían, para quienes entendían qué fue lo que realmente encontraron los médicos. Un ejemplar del protocolo completo sobrevivió después de todo. Lo descubrieron accidentalmente en el archivo personal de uno de los médicos de la comisión en los años 80. El documento estaba escondido en el doble fondo de una maleta vieja. 38 páginas de papel amarillento con descripción detallada de todas las anomalías. Los archivistas comenzaron a estudiar el documento. 3 días después, 2 de ellos fueron hospitalizados con crisis nerviosas. Se quejaban de lo mismo: pesadillas nocturnas, la sala de operaciones, la mesa, el cuerpo que abre los ojos y los mira directamente, y una voz que habla en idioma georgiano. Uno de los archivistas grabó esa voz de memoria, pidió ayuda a un traductor. La traducción fue breve: perturbaron los sellos, ahora me pertenecen. El documento fue clasificado nuevamente. El plazo de desclasificación fue trasladado al año 2050. 67 años más de silencio. Pero el detalle más terrible surgió por accidente. En 2001 un historiador obtuvo acceso a los archivos desclasificados del KGB. Entre los documentos encontró una carpeta extraña, sin título, sin número de expediente. Dentro una sola página, texto mecanografiado, fechado el 8 de marzo de 1953. Título: Recomendaciones para la eliminación del material biológico del sujeto S. El texto era breve. Todos los órganos que contienen inclusiones cristalinas deben ser enterrados en contenedores de plomo, a una profundidad no menor de 50 metros. El lugar del entierro debe ser clasificado. El acceso debe ser prohibido por tiempo indefinido. Razón: alto riesgo de reactivación secundaria de las estructuras anómales en contacto con tejidos biológicos. Bajo el documento estaba la firma de Varfolomeev y una frase añadida a mano: los sellos están destruidos. La entidad se liberó parcialmente en el momento de la autopsia. La neutralización completa es imposible. Recomiendo monitoreo constante del lugar del entierro. Y allí mismo, en esa carpeta, yacía otro documento, fechado el 31 de octubre de 1961. Clasificación: absolutamente secreto. Título: Operación de reenterramiento urgente del sujeto S. En el documento estaba escrito: el cuerpo del sujeto S debe ser extraído inmediatamente del mausoleo y enterrado junto al muro del Kremlin, con aplicación de medidas especiales de aislamiento. Razón oficial: decisión política de desestalinización. Razón real: registradas lecturas anómalas de aparatos de medición dentro del sarcófago. El nivel de radiación desconocida supera lo permisible en 8 veces. Se observa influencia negativa sobre el objeto de almacenamiento vecino. El cuerpo de Lenin comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Se recomienda separación urgente de los objetos.
realizar la operación en horario nocturno sin testigos bajo pretexto de acción política, sellar la tumba con hormigón de espesor no menor de 1 metro, establecer vigilancia permanente. El historiador hizo copias de ambos documentos. Al día siguiente registraron su despacho, confiscaron las copias, le prohibieron publicar el hallazgo. Amenazaron con proceso penal. Cayó. Pero antes de su muerte en 2009, le contó a un estudiante. A Stalin no lo retiraron del mausoleo por Jrushchov. Lo retiraron porque comenzó a influir en Lenin, porque las paredes del mausoleo no podían contener lo que se había liberado después de la autopsia. Y ese metro de hormigón sobre su tumba no es un honor, es un sello. El último intento de mantener a la entidad bajo tierra. 17 médicos, 17 firmas bajo el protocolo de ocultamiento, 17 vidas que cambiaron después del 6 de marzo de 1953. Ni uno de ellos llegó a los años 70. Ni uno falleció de muerte natural. La estadística era demasiado precisa para ser coincidencia. Edad promedio de fallecimiento, 48 años. Tiempo promedio de vida después de la autopsia, 11 años. Como si a cada uno le hubieran medido el mismo tiempo. Como si los relojes se hubieran puesto en marcha en el momento en que Rusakov hizo el primer corte. El primero en partir fue el doctor Kuznetsov, cardiocirujano, 43 años, absolutamente sano. 3 meses después de la autopsia lo encontraron sin vida en su propio baño, ahogado en 10 centímetros de agua. La pericia mostró: no hay signos de violencia, no hay alcohol en sangre, no hubo paro cardíaco. Simplemente se acostó boca abajo en el agua y no se levantó. Su esposa contaba: las últimas semanas tenía miedo del agua, no se lavaba, no bebía. Decía que en el agua veía un rostro. ¿De quién? Ella no lo sabía. Él no lo explicaba. Solo repetía: me mira desde la profundidad. En el funeral uno de los colegas notó un detalle extraño. La piel en las manos de Kuznetsov estaba arrugada, como si hubiera pasado en el agua no minutos, sino horas, tal vez días. El segundo y el tercero fallecieron casi simultáneamente. Dr. Belov y Dr. Morozov, ambos anestesiólogos, ambos presentes en la autopsia. En noviembre de 1953, los encontraron en un laboratorio cerrado con llave. Belov yacía en el piso con un cuchillo en el pecho. Morozov junto a él con la garganta cortada. El cuchillo era uno, en la mano de Belov. Versión oficial: asesinato y suicidio por conflicto personal. Pero los colegas sabían que no había habido conflicto. Habían sido amigos durante 20 años. Más aún, la pericia mostró una rareza. Las heridas fueron infligidas con la mano izquierda. Ambos médicos eran diestros. El guardia que primero entró al laboratorio contaba. Sobre la mesa estaban sus cuadernos de notas, abiertos en la misma página. En ambos estaba escrito lo mismo con la misma letra: lo vimos esta noche. Vino por nosotros. Es mejor hacerlo nosotros mismos. El cuarto fue el profesor Smirnov, participante de la comisión que firmó el protocolo bajo presión. Desapareció justo después de la autopsia. 2 años después lo encontraron en un hospital psiquiátrico cerca de Kazán. Sin documentos, sin memoria, sin nombre. No recordaba quién era, no reconocía a sus familiares. Decía solo una frase, repitiéndola infinitamente: los sellos se debilitan, los sellos se debilitan, los sellos se debilitan. Los médicos intentaron devolverle la memoria. Inútil. Falleció en 1962 por paro cardíaco. Antes de partir recobró la conciencia durante unos minutos. Miró a la enfermera y susurró: ahora recuerdo, la autopsia. Lo despertamos. Y ahora viene por cada uno de nosotros por turno. Es su lista. El quinto, sexto y séptimo desaparecieron en los campos. Doctores Sokolov, Lebedev y Novikov. A los 3 los arrestaron por acusaciones fabricadas en el transcurso de 1 año después de la autopsia.
espionaje, sabotaje, agitación antisoviética, el conjunto estándar. Los enviaron a diferentes campos: Colima, Vorkuta, Magadán. Pero los tres fallecieron en una misma noche, el 23 de febrero de 1955, en diferentes extremos del país, simultáneamente. Encontraron a Sokolov en el barracón con el corazón detenido, a Lebedev en el aislador de castigo, asfixiado sin causas visibles, a Novikov en la mina, aplastado por un derrumbe aunque los soportes estaban intactos. Los tres antes de partir decían lo mismo. Los guardias lo confirmaron. Cada uno en su campo repetía: «Vino, ojos rojos en la oscuridad. Vino por mí». El octavo fue el doctor Petrov, neurópata, 51 años. Falleció en 1957 por herida de arma de fuego en la cabeza. Oficialmente accidente de caza, pero Petrov nunca había cazado, no portaba armas, les tenía miedo. Más aún, la bala entró en la nuca en un ángulo que excluía el suicidio. Alguien le disparó por la espalda en el bosque sin testigos. El caso fue cerrado por falta de elementos del delito, pero su esposa encontró un diario. La última entrada estaba fechada el día de su muerte. «Sé que viene por mí. Vi su sombra en la ventana 3 noches seguidas. Hoy estaba más cerca. Mañana entrará en la casa. No esperaré el mañana». El noveno, 10º y 11º fueron médicos transferidos a hospitales militares cerrados de Siberia, justo después de la autopsia. Oficialmente por méritos especiales ante el Estado. Realmente, aislamiento. Los enviaron a lugares de donde no se puede salir. Aldeas en la taiga, rodeadas de alambre de púas. Los doctores Volkov, Zaitsev y Orlov. Los tres trabajaban en el mismo hospital cerca de Norilsk. Los tres comenzaron a tener los mismos sueños. La sala de operaciones, la mesa, el cuerpo que se levanta. Los sueños se volvían más vívidos, más realistas. En 1961, Volkov se quitó la vida. Se colgó en la sala de médicos. Nota: «Ya no puedo dormir, me espera en el sueño». Zaitsev falleció un mes después. Infarto durante la guardia. Últimas palabras antes de partir: «Está aquí, en el pasillo. Lo veo». Orlov resistió hasta 1963. Lo encontraron en el depósito del hospital. Estaba acostado sobre la mesa de autopsias. Él mismo se acostó allí. Se abrió la cavidad torácica con un bisturí quirúrgico. Con cuidado, profesionalmente. Las costillas aserradas, los órganos extraídos y colocados al lado. Falleció por pérdida de sangre mirando su propio corazón. Junto a él había una nota escrita con su sangre. «Quería comprobar si tengo las mismas marcas». El 12º fue el patólogo jefe Rusakov, el que hizo el primer corte. Lo colocaron en una clínica psiquiátrica en 1954. Diagnóstico: psicosis paranoide aguda con elementos de manía persecutoria. Gritaba que lo vigilaban, que las sombras en las esquinas estaban vivas, que cada noche venía a él. Stalin, pero no vivo. Algo diferente en su cuerpo. Algo que salió después de la autopsia. Mantuvieron a Rusakov con tranquilizantes fuertes. Falleció en 1962 por sobredosis. Oficialmente accidente. La enfermera se equivocó con la dosis. Extraoficialmente lo encontraron con blísteres vacíos de pastillas en la mano. Se tomó la reserva de un mes de una sola vez. Antes de partir alcanzó a escribir en la pared de la habitación: «Esto no era un ser humano». Dentro de él había algo antiguo. Las marcas en los órganos son sellos. Alguien selló a la entidad dentro del cuerpo y nosotros la liberamos. Los 5 médicos restantes fallecieron antes de 1968. Infartos, derrames cerebrales, accidentes, todo repentino, todo sin presagios. El último fue el doctor Sergeev, en 1969. Era el más joven de la comisión, 31 años al momento de la autopsia. Vivió más que todos, 16 años después de aquella operación. En 1968 dio una única entrevista, extraoficial. La grabó en cinta para estudiantes del Instituto Médico. La cinta fue encontrada en el archivo en 1993.
La voz de Sergeev sonaba calmada, pero las palabras eran terribles. Todos los que estuvimos presentes en la autopsia están muertos, excepto yo. Soy el último. Sé que mi turno llegará porque violamos los sellos. Abrimos lo que debía permanecer cerrado para siempre. Y ahora está libre. Nos caza uno por uno, metódicamente, pacientemente, como si tuviera una lista. Y yo soy el último en esa lista. Encontraron a Sergeev sin vida 3 meses después de grabar la entrevista. En su apartamento cerrado con llave. Todas las ventanas tapiadas con tablas desde dentro. Todas las puertas barricadas con muebles. Intentó protegerse. No ayudó. Causa de muerte. Paro cardíaco. Pero en su rostro había una mueca de terror. Y los ojos. Los ojos estaban muy abiertos. Miraban a una esquina de la habitación. Allí, en el papel tapiz, quedó una marca quemada. Una silueta parecida a la humana, solo que con extremidades adicionales. Demasiados brazos, demasiados dedos, como aquella sombra que vieron en la sala de operaciones el 6 de marzo de 1953. El embalsamamiento comenzó 8 horas después de la autopsia. Demasiado rápido. Normalmente entre la autopsia y el embalsamamiento pasan mínimo 24 horas. El cuerpo debe enfriarse, los órganos estabilizarse, los fluidos salir. Pero Beria ordenó comenzar inmediatamente. Al profesor Zbarsky, el embalsamador jefe de la UR, el que preservó el cuerpo de Lenin, lo llamaron al depósito a las 22:00. Llegó, examinó el cuerpo y se negó a trabajar. Sin explicaciones. Simplemente dijo, sobre esto ya trabajaron otros, no nosotros. Se dio la vuelta y se fue. Beria no lo detuvo, no lo arrestó, no lo amenazó. Simplemente asintió y llamó a otro equipo. Un equipo del que nadie sabía. Especialistas del laboratorio cerrado que trabajaban no con cuerpos, sino con algo diferente. El nuevo equipo llegó de noche. 5 personas con batas oscuras. Sin nombres, sin documentos. Los acompañaba Varfolomeev, aquel especialista del laboratorio número 12 que estuvo presente en la autopsia. Trajeron consigo equipo, cisternas metálicas selladas con plomo, cajas con marcas en idiomas extranjeros, aparatos que no se usan en medicina. Uno de los enfermeros ayudó a descargar. Contaba a sus familiares antes de partir en los años 70. Las cisternas eran pesadas, anormalmente pesadas para su tamaño, y frías. Cuando toqué el metal con la mano desnuda, la piel se congeló. Literalmente se pegó a la superficie. Tuve que arrancarla con un trozo de epidermis. La cicatriz quedó para siempre. Los químicos fueron pedidos del extranjero por vuelo urgente. El avión llegó desde Suiza 12 horas después de la muerte de Stalin. La carga fue escoltada por oficiales del MGB y un hombre de civil que no dejó las cajas ni un minuto. El contenido fue clasificado. Solo se sabe que en la composición había mercurio, plata y algún componente con marcación en idioma tibetano. Uno de los aduaneros que revisó la carga miró dentro de la caja. 1 hora después comenzó a sangrarle la nariz. 3 horas después, alucinaciones. Veía pasillos que se perdían en el infinito y oía canto en idioma desconocido. Lo colocaron en un hospital psiquiátrico. Diagnóstico: psicosis aguda de etiología poco clara. Falleció 1 semana después. La autopsia mostró que el cerebro estaba parcialmente cristalizado. Los médicos no pudieron explicar cómo era posible. El proceso de embalsamamiento duró 4 meses en lugar de las 2 semanas habituales. El laboratorio donde trabajaban fue sellado. No dejaban entrar a nadie excepto al equipo de Varfolomeev y a Beria. La guardia estaba a las 24 horas, pero incluso los guardias oían sonidos extraños. Uno de ellos dio testimonio en 1991, cuando se abrieron los archivos del KGB. De noche desde el laboratorio se oía canto, monótono, en frecuencias bajas, como un coro gregoriano, pero en un idioma que yo no conocía. A veces tintineo de campanillas.
a veces olor a incienso mezclado con azufre. Una vez, de noche, la luz en el laboratorio se apagó durante 3 horas. Los guardias llamaron a electricistas. Revisaron. La electricidad en el edificio funcionaba normalmente. Simplemente en esa habitación la luz no encendía, y cuando volvió a encenderse, uno de los guardias juró que vio una sombra en la pared. Una sombra enorme que se movía independientemente de las personas en la habitación. Durante el embalsamamiento ocurrían rarezas. El enfermero que limpiaba el laboratorio por las mañanas contaba: los instrumentos no estaban donde los dejaban. Los tubos de ensayo estaban en otro orden. Aparecían manchas de sangre en el piso, aunque la noche anterior el piso estaba limpio. Una vez encontré sobre la mesa una nota. La letra era antigua, caligráfica, el texto en georgiano. Se la mostré al traductor. Palideció y se negó a traducir. Solo dijo una palabra: maldición. Confiscaron la nota ese mismo día. Al enfermero le advirtieron: cállese si quiere vivir. Cayó 40 años. Habló solo en 1992, un mes antes de fallecer de cáncer. Le dijo a un periodista: allí había algo, no un cuerpo, algo vivo. Lo oía respirar por las noches. También había rituales. Esto lo confirmaban todos los guardias. 2 veces por semana el equipo detenía el trabajo, salía del laboratorio. Entraban 2 hombres con túnicas negras, aquellos mismos renegados que estuvieron presentes en la autopsia. Rodeaban la mesa con un icono. Permanecían dentro 2 horas. Uno de los guardias miró por una rendija de la puerta. Vio que los renegados estaban de pie a ambos lados de la mesa donde yacía el cuerpo. Sostenían en las manos placas metálicas con símbolos grabados. Leían en voz alta. El texto sonaba como oración, pero las palabras eran incorrectas. Ni eslavo eclesiástico ni ruso. El guardia no pudo distinguir el idioma, pero recordó la sensación. Cuando leían, el aire en el pasillo se volvía pesado. Era difícil respirar, como si la presión hubiera cambiado. El guardia falleció en 1969 por derrame cerebral. Antes de partir deliraba. Repetía una cosa. Reforzaban los sellos para que no saliera completamente. En julio de 1953 completaron el embalsamamiento. Colocaron el cuerpo en un sarcófago junto a Lenin en el mausoleo. Pero antes de eso, los constructores realizaron una reconstrucción urgente de los cimientos, oficialmente para reforzamiento y mejorar la ventilación. Realmente en los cimientos colocaban placas metálicas, de plomo, con símbolos grabados. La brigada de obreros cavó trincheras alrededor del perímetro del mausoleo a 5 metros de profundidad. Las placas fueron colocadas en círculo, formando un contorno cerrado. Uno de los trabajadores contaba a su nieto en los años 80. Los símbolos en las placas eran extraños. Parecían eclesiásticos, pero invertidos, reflejados especularmente. Le pregunté al capataz qué era eso. Respondió: protección contra aguas subterráneas. Pero yo no soy tonto. Las aguas subterráneas no se protegen con plomo con inscripciones. El capataz luego lo llevó aparte y le dijo en voz baja: calla y trabaja. No hagas preguntas si quieres llegar a la pensión. Callé, pero entendí. No estábamos construyendo protección contra el agua, estábamos construyendo una jaula, una prisión. Las primeras rarezas comenzaron 3 meses después de colocar el cuerpo en el mausoleo. Un guardia de servicio dentro durante la noche oyó un sonido. Chirrido tenue. Recorrió la sala. Nada. El sonido se repitió. Venía del sarcófago de Stalin. El guardia se acercó. El chirrido se intensificó, como si algo arañara el vidrio desde dentro. Informó al comandante. Este vino, escuchó. Silencio. Al guardia lo apartaron del servicio. Le dijeron: agotamiento. Pero una semana después otro guardia oyó lo mismo. Luego un tercero, un cuarto. Todos los informes fueron clasificados. Los guardias fueron transferidos a otras unidades.
Pero los rumores corrieron. Dentro del mausoleo algo estaba ocurriendo. Los custodios del cuerpo de Lenin comenzaron a notar cambios. El embalsamador jefe responsable del mantenimiento del sarcófago de Lenin presentó un informe en 1959. El estado del objeto empeora. La piel se oscurece más rápido de lo normal. Los procedimientos de estabilización no ayudan. Se requiere intervención urgente. Pero lo más extraño, la temperatura dentro del sarcófago de Lenin aumentaba 2, 3 grados. El sistema de refrigeración funcionaba correctamente, pero la temperatura crecía, como si cerca hubiera una fuente de calor, y esa fuente estaba en el sarcófago vecino, en el sarcófago de Stalin. Su cuerpo no se enfriaba. Mantenía una temperatura de 36,6 grados, 6 años después de la muerte. Imposibilidad médica. Los embalsamadores exigían explicaciones. Les ordenaron callar. En 1961 tomaron una decisión, urgente, secreta, operación de extracción del cuerpo de Stalin del mausoleo. Versión oficial. Decisión política de Khrushchev sobre desestalinización. Lucha contra el culto a la personalidad. Versión real surgió en documentos desclasificados del año 2001. Nota de Varfolomeev, fechada en octubre de 1961. El nivel de actividad anómala dentro del objeto S supera los indicadores críticos. Registrada influencia negativa sobre el objeto de almacenamiento vecino. El cuerpo L comenzó a mostrar signos de inestabilidad de naturaleza desconocida. Los indicadores de temperatura salen de los límites de la norma. Recomiendo separación urgente de los objetos. Cuerpo S. Extraer y enterrar con aplicación de medidas reforzadas de aislamiento. Realizar la operación en horario nocturno sin testigos. La noche del 31 de octubre de 1961, sacaron el cuerpo de Stalin del mausoleo. La operación tomó 2 horas. Estuvieron presentes solo oficiales del KGB y brigadas especiales. No hubo testigos. Abrieron el sarcófago a las 3:15 de la madrugada. Exactamente a la misma hora en que se detuvieron los relojes en la dacha de Kuntsevo, 8 años antes. Uno de los oficiales que participó en la operación dio testimonio en 1993. Cuando abrimos el sarcófago sentimos el olor. Azufre, ozono, como en tormenta, y calor. Del cuerpo emanaba calor, como si estuviera vivo. Trabajamos rápido, lo sacamos, lo colocamos en un ataúd de zinc, lo sellamos, lo enterramos junto al muro del Kremlin y lo cubrimos con hormigón, 1 metro de espesor. Me dijeron que era para preservación, pero yo vi los rostros de quienes daban la orden. Era miedo. No temían la profanación de la tumba, temían que saliera. El año 1976. La era de Brezhnev. Estancamiento. Silencio. Nadie habla de Stalin. El tema está cerrado. El culto a la personalidad fue condenado. La tumba junto al muro del Kremlin está cubierta con hormigón. Todo ha terminado. Pero en este año ocurre algo extraño. Un grupo especial del KGB comienza a revisar todos los archivos. Buscan una sola cosa, cualquier mención sobre la autopsia de Stalin. Documentos, fotografías, testimonios, registros. La operación está clasificada. La orden fue firmada personalmente por Andropov. El grupo trabaja durante 1 mes. Confisca toneladas de papeles. Todo es quemado en hornos especiales sin dejar rastro. Uno de los oficiales de este grupo, el coronel Makarov, muchos años después, antes de fallecer, le contará a su hijo: no destruíamos solo documentos, estábamos borrando la memoria, como si intentáramos eliminar algo que ya no existe. Entre los materiales confiscados había una fotografía, blanco y negro, tomada durante la autopsia. Stalin sobre la mesa de operaciones, la cavidad torácica abierta. Dentro se ven los órganos y los cristales, cristales negros. Crecían del corazón como ramas de un árbol muerto. Perforaban los pulmones, las costillas, el diafragma. Makarov
Vio esta fotografía con sus propios ojos. La sostuvo en sus manos antes de arrojarla al fuego. Recordó cada detalle. Los cristales no eran caóticos. Formaban un patrón, una estructura, como si algo estuviera construyéndose un cuerpo desde dentro de la carne humana. Makarov arrojó la fotografía al horno. La vio arder. Pero la imagen se grabó en su memoria. Por las noches veía esos cristales. En sueños crecían, perforaban su propio cuerpo. Despertaba bañado en sudor frío. Falleció en 1983 de infarto. Las últimas palabras que oyó su hijo: «Quemé las pruebas, pero eso todavía vive». Pero no todos los documentos lograron destruir. Un archivista que trabajaba en el depósito especial del KGB logró hacer una copia, no de todo el expediente, solo de una página, el informe de Varfolomeev del 8 de marzo de 1953, la página con recomendaciones para el enterramiento del material biológico del sujeto S. El archivista escondió la copia en casa bajo una tabla del piso. Vivió con miedo 20 años. Temía que la encontraran. No la encontraron. Falleció en 1991, ya después del colapso de la URSS. Los familiares desmantelaron el apartamento. Encontraron el documento. No entendieron su significado. Lo tiraron junto con periódicos viejos. La verdad estuvo a metros del basurero. Luego fue quemada en la planta incineradora de basura. Nadie se enteró. El grupo también buscaba testigos vivos. Aquellos que participaron en la autopsia, en el embalsamamiento, en las pericias. La mayoría ya estaban muertos. La maldición había hecho su trabajo, pero varias personas todavía vivían. Enfermeros, guardias, trabajadores técnicos. Los llamaban a entrevistas uno por uno. Les explicaban: «Usted no vio nada, no sabe nada. Si habla, las consecuencias serán irreversibles. No para usted, para sus familias». Todos firmaban compromisos de no divulgación sin hacer preguntas. El miedo era más fuerte que la curiosidad. Un enfermero, aquel mismo que ayudó a descargar las cisternas con químicos en 1953, se negó a firmar. Dijo: «Soy viejo, pronto voy a partir. Ustedes no me dan miedo». Se lo llevaron. Regresó 3 días después. Firmó en silencio. Las manos le temblaban. A los familiares solo dijo una cosa: «Me mostraron fotografías de mis nietos. Dijeron que los accidentes ocurren cada día». Pero lo más importante, el grupo buscaba una conexión. La conexión entre la autopsia de Stalin y algo que ocurrió antes. En los archivos del NKVD encontraron un expediente sobre una expedición al Tíbet en 1937. Operación Agartha. El expediente fue clasificado en 1938. Acceso solo para la dirección superior. El grupo de Andropov levantó este expediente. Lo estudió. Dentro había informes, fotografías, registros, descripción de un ritual. Antigua práctica tibetana de intercambio de vida por poder. Una persona deja entrar en sí a una entidad. La sella dentro del cuerpo con símbolos especiales. Obtiene fuerza no humana, longevidad, poder absoluto sobre las personas. El precio: después de la muerte la entidad sale. Se lleva el alma y las almas de todos quienes toquen el cuerpo. En el expediente había fotografías. Una especialmente llamó la atención. Stalin en un monasterio tibetano. Agosto de 1937. Está sentado en el centro de un círculo ritual. Alrededor lamas con túnicas negras. Frente a él un cuenco del que se eleva humo negro. En el piso están trazados símbolos. Aquellos mismos símbolos que los médicos encontraron en los órganos de Stalin durante la autopsia. Los sellos. En el reverso de la fotografía había una breve inscripción en idioma tibetano. El grupo encontró un traductor. Traducción. El gran ritual está completo, la entidad está sellada. Plazo: 20 años. Después exigirá el pago. 1937 más 20. 1957. Stalin falleció en 1953. Los sellos todavía se mantenían, pero la autopsia los dañó.
La entidad comenzó a liberarse antes de tiempo. Andropov leyó los informes, estudió las fotografías, llamó al jefe del grupo, ordenó destruir todo sin excepciones. El expediente sobre la expedición fue quemado completamente. Fotografías, informes, registros, incluso las menciones en los registros fueron borradas. La operación Agartha dejó de existir documentalmente. Quedaron solo los recuerdos de quienes leyeron los materiales, pero callaban. Andropov les explicó simplemente: si esta información se filtra, comenzará el pánico. La gente creerá que Stalin estaba poseído por un demonio, que la Unión Soviética fue construida por fuerzas no humanas. El partido no sobrevivirá a tal golpe. El silencio no es una petición, es una orden. Todos entendieron. Uno de los miembros del grupo, el mayor Sokolov, no resistió. Un año después de la operación comenzó a beber. Contaba ebrio a los amigos: quemamos la verdad. Enterramos las pruebas de que nuestro país durante 30 años fue gobernado no por un hombre, por algo diferente. Los amigos no creían, pensaban que era delirio de un borracho. A Sokolov lo despidieron del KGB en 1978 por alcoholismo. Se hundió completamente. Falleció en 1981. Cirrosis hepática. Antes de partir en el hospital, deliraba. La enfermera anotó sus palabras. Los sellos se destruyeron. Salió en 1961 cuando lo desenterraron y lo volvieron a enterrar. El hormigón no lo retiene. Las placas de plomo no funcionan. Está libre y tiene hambre. La enfermera mostró las notas al médico. El médico las leyó y las quemó. Dijo: delirio de un alcohólico moribundo. Olvídelo. A comienzos de los años 80 todos los rastros fueron destruidos. El expediente sobre la autopsia fue quemado. El expediente sobre la expedición fue quemado. Las fotografías fueron quemadas. Los testigos están muertos o atemorizados. La verdad desapareció. Quedó solo la tumba junto al muro del Kremlin, la losa de hormigón, 1 metro de espesor, y el silencio. La historia oficial decía: Stalin falleció de hemorragia cerebral, fue enterrado con honores. Punto final. Pero quienes conocían la verdad entendían: el hormigón no es un honor, es un sello, el último intento de mantener a la entidad bajo tierra. La pregunta era solo una: ¿cuánto tiempo resistirá? Los sellos sobre los órganos resistieron 20 años. ¿Y el hormigón? ¿50? ¿100? ¿O ya se agrietó? Y algo lentamente, metódicamente, pacientemente se está abriendo paso hacia afuera. Nadie lo sabe, porque nadie se atreve a verificar. La tumba está custodiada las 24 horas, oficialmente contra vándalos, realmente para que nadie cabe, para que nadie abra. Porque si el sello está roto, si la entidad realmente salió, entonces todo lo que ocurrió con los médicos, con los guardias, con los investigadores, fue solo el comienzo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Los sellos todavía resisten? ¿O aquello que fue sellado en 1937 ya está libre hace tiempo? Escriban su opinión en los comentarios. Den me gusta a esta investigación si quieren conocer más secretos prohibidos de la era soviética. Y vean nuestros otros videos sobre lo que ocultaban en los sótanos de Lubianka. Porque esto es solo la punta del iceberg. La verdad es más profunda, más terrible.